Bueno, pues estamos muy contentes de presentar este cuarto episodio, que el número 4 además es un número bien especial. Los 4 elementos, las 4 direcciones. Este cuarto episodio de este programa que conocemos como Cedar and Seeds, Cedro y Semillas. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a todo lo que tuvo que suceder para que pudiéramos estar aquí el día de hoy. Le quiero dar pues primeramente la bienvenida a nuestro mayor el día de hoy, que nos va a compartir un poco de palabrita, a Taquinsha. Me gustaría leer un poco del trabajo que ha hecho, sabedor de la cultura muisca en oralidad, medicina tradicional y saberes espirituales. Escritor, docente e investigador, licenciado en Lingüística y Literatura de la UD, con amplia experiencia en escritura creativa, lectura crítica, lectura comprensiva y el desarrollo de proyectos pedagógicos y procesos de planeación estratégica. Magister en Educación con énfasis en comunicación intercultural, etnoeducación y diversidad cultural. En la actualidad dirige proyectos de la investigación sobre la recuperación de la memoria histórica y colectiva de la tradición oral de los territorios muiscas de Cundinamarca y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la recuperación de la memoria de las comunidades afectadas por el conflicto. Ha participado como investigador del Plan Decenal de Educación de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca en la creación de la Escuela de Literatura de los municipios de Facatativá, Chamonix, Quebrada Negra y Utica, así como de la creación de la red de lectores de estos municipios. De igual manera, ha intervenido en los procesos de planeación departamental de cultura y del plan de ordenamiento territorial, entre otras experiencias. Sus trabajos se han centrado en la investigación de procesos de aprendizaje desde el lenguaje. Líder en sus ambientes laborales y comprometido con el desarrollo comunitario y la ciencia. Bienvenido a Taquinsha, a este programa. Pues esto es un poquito de lo que viene en la hoja de vida, pero primeramente abriendo el espacio para que pues usted se presente también con la gente que nos está escuchando. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su historia de origen? Y pues cómo llegamos a este punto de este mayor que está sentado aquí frente a nosotros el día de hoy. Bienvenido. Chowa Chibu Ichagui Muisca, Ichagui Ataquinsha, Ichagui Fa Atativa. Saludando a los abuelos y abuelas que me acompañan, a los espíritus ancestrales y antiguos de los territorios, pidiendo permiso para poder entregar esta palabra, pidiendo permiso para conectarme con estos hermanos tan lindos desde ese territorio, saludando a sus ancestros y a sus ancestras y honrando todos esos territorios sagrados y pidiéndoles permiso para poder hablar. Gracias por este llamado. Mi corazón se siente contento, muy impresionado por toda la labor tan hermosa y toda la labor comunitaria que tu equipo de trabajo está realizando allá en ese lugar tan hermoso, ¿no? El lugar de los Hopi, el lugar de los Lakota y de tantas historias bonitas de las comunidades étnicas de ese lugar. Y por supuesto, cada persona que vive en ese territorio tan maravilloso, tan fuerte, tan poderoso. Y aquí estamos en este ejercicio, precisamente danzando, ¿no? Entre el águila y el cóndor, danzando con el águila, danzando con el cóndor. Y a nosotros nos corresponde ser las guacamayas, sosteniendo la energía para curar y sanar la madre. Gracias por tu bella invitación. Pues muchas gracias, Mayor, por estar aquí, por esa bella introducción. A mí generalmente me gusta iniciar con la pregunta de dónde viene el mayor, ¿verdad? Porque creo que es importante que la gente sepa, pues, cómo llega a recibir
esta palabra y este conocimiento al que nos vamos a adentrar hoy. Entonces, un poco, pues, contextualizar eso, ¿no? De qué territorio viene, quiénes son sus mayores y si toda la vida o cómo fue ese camino de preparación para llegar a ser un mayor. ¿Cómo llegó la palabra? ¿Cómo llegó la palabra, exactamente? Sí, yo hice la reconstrucción de mi genética desde mis propios abuelos y desde mis propias abuelas. Y hace mucho tiempo atrás venimos de un territorio ancestral de una comunidad indígena que estaba ubicada en otro departamento, que es en Boyacá. Ellos pertenecían a un territorio, custodiaban una montaña. Esa montaña era muy importante porque esa montaña era un lugar de observación astronómica y era el lugar donde se realizaba la ceremonia del solsticio y del equinoccio. Pero para esos abuelos, tal vez de tercera generación atrás, fue una época muy dura, muy difícil, porque fue el momento histórico en el que en mi país se apropian de las tierras los terratenientes y todas esas familias que era mi familia, alrededor de 75 miembros, son asesinados y sus tierras les son robadas. En ese hecho tan lamentable, tan violento que hace parte de mi linaje, logran sobrevivir a esa masacre dos niños y ellos bajan esa montaña, atraviesan Boyacá, llegan a Cundinamarca. Uno de mis abuelos llega a un territorio que se llama Cájica y el otro abuelo llega al territorio de Faatativa, que es el lugar donde yo me encuentro. Desde ahí surge mi padre, que se encuentra con mi madre, ahí nazco yo. Y digamos un poco la historia de origen, es una historia donde fui crecido a partir del maíz, fui crecido a partir de las plantas del territorio. Entonces, aquí hay una cantidad de comida muy autóctona, muy de nosotros. Las chuguas, las civias, los cubios, que son raíces que se extraen de la tierra. Y nací de ahí. Mis abuelos, aquí no habían hospitales ni nada de esas cosas. Y mis abuelos hacían uso de la medicina, entonces yo los acompañaba en ese proceso. De hecho, mi abuela atendía partos y alguna vez estuve atendiendo yo partos con mi abuela. Y ahí ocurre algo de pronto paradójico. Mi padre me cría intentando que yo olvide mi origen. Entonces él se esfuerza mucho para que yo vaya a la primaria y vaya al bachillerato. Me repetía mucho, es que usted no puede ser indio. Precisamente, usted no puede ser indio porque si usted se reconoce indio, a usted lo van a perseguir como me persiguieron a mí, como persiguieron a su abuelo y a los abuelos de su abuelo. Entonces él lo intentó. Y pues inicialmente yo estaba convencido de eso, ¿no? Porque uno llega a la escuela, llega uno al colegio, llega uno a la universidad y viene todo este discurso occidental donde yo soy español, venimos de origen europeo, traemos una lengua, ¿no? Que no teníamos lengua, entonces nos regalaron el español, Cervantes, ¿no? La poesía medieval, los caballeros, y entonces aprendimos a hacer pesebres con desiertos, ¿no? Este territorio no tiene desiertos, sino montañas, árboles, agua, pero pues en los pesebres hacíamos desiertos y colocábamos camellos, pero yo nunca había visto un camello. Entonces, claro, en un punto, yo soy narrador oral, me gustan las historias y eso fue lo que me permitió estudiar en la universidad. Eso me lleva a entrar a investigar. Y un día me encuentro frente al espejo y entonces en el espejo veo los ojos de mi padre, ¿sí? Veo la nariz de mi madre, la boca de mi madre, pero veo las orejas de mis abuelos, veo el cabello de mis tatarabuelos,
¿sí? Veo el color de los abuelos de mis abuelos y entonces me pregunté, ¿quién soy yo? Y Mm, entonces, después de sentirme construido, un poco a la manera de Derrida, tuve que deconstruirme, tuve que desbaratarme. Y cuando yo empecé a desbaratarme, a quitarme, a desnudarme para saber quién soy yo en mi identidad, pues encontré una historia violenta sobre el origen de mi familia, el origen de mis abuelos, que fueron perseguidos, que les fueron robadas sus historias, les fueron robadas sus tierras, le fue robada su lengua, le fue prohibida su lengua, fueron perseguidos, ¿no? Fueron acabados en su linaje y de alguna manera mi padre quedó vivo y de alguna manera yo estoy aquí. mm, Entonces me doy la tarea de empezar a recuperar mi origen, mis historias. Y en ese proceso empecé a encontrarme con los abuelos, quienes inicialmente me ayudaron a recuperar esas historias, a recuperar la espiritualidad, a recuperar el camino. Y empiezo a caminar todo Cundinamarca. Inicialmente empiezo a recorrer mi territorio, a ver cada piedra y en las piedras entonces hay pictogramas. Y mm, una de las tareas y de los grandes propósitos era aprender a leer el pictograma. ¿Qué dice ese pictograma? Occidente dice no se puede leer, mm, pero los abuelos me enseñaron a leer los pictogramas, las escrituras sagradas. Y entonces sí, entendí que era mi territorio. Y tuve la oportunidad de caminar los 118 municipios del departamento de Cundinamarca, de recorrer sus ríos, de recorrer sus montañas, de entender a las gentes, de escuchar a los abuelos, de recuperar las comidas antiguas, los remedios antiguos, las historias antiguas. Y entonces entendí quién era. Entonces, desde ese lugar tuve la oportunidad entonces de conocer a esos mayores y ellos ordenaron esa información, ¿no? Y me entregaron entonces la historia de origen, ¿no? Y eso fue como un viaje cósmico, poder entender de dónde viene la humanidad, de dónde viene la tierra, de dónde vienen nuestros creadores, ¿no? Lo que llamamos madre, lo que llamamos padre, la gran madre y el gran padre, de dónde vienen las plantas sagradas. Y entonces, eso fue fundamental para poder entender quién soy yo. ¿Mm? Yo sí, soy, yo soy mi linaje, soy el recorrido de mis abuelos, soy su palabra, ¿sí? Soy la tierra que ellos empuñaron en sus manos, soy la lluvia que ellos sentían en sus pieles, soy los pies que ellos caminaron a través de los territorios, soy el cielo y soy las estrellas, y soy el sol, y soy la luna, y soy canto, y soy vibración, y soy tambor, y soy magia. Y aquí estoy sentado, aquí sobreviviendo, diciéndole al mundo y diciéndole a mis hermanos, el Muisca no ha muerto, el Muisca no desapareció. Aquí hay un indígena Muisca que ha recuperado la memoria. mm, oh, qué bonito que mencionas. Bueno, viene a colación la palabra muisca, no sé si quisieras preguntar algo, pero a mí me gustaría continuar un poco la conversación por ahí. ¿Qué significa? Mencionaste por ahí una vez la palabra identidad. Y creo Uh que -huh, siendo usted un lingüista, es bien interesante también poder desmenuzar un poquito qué significa ese concepto de la identidad, porque creo que hoy día es una palabra que circula mucho, pero a veces es difícil aterrizarla, ¿no? Entonces, un poco uh -huh. aterrizar es qué significa, por una parte, la palabra identidad, cómo la entiende usted, y segundamente, qué es esta identidad muisca, ¿no? Y qué representa y cuál es la tarea, digámoslo así, ¿no? De la identidad muisca. Sería como algo que sería lindo explorar. Bueno, un poco la palabra identidad viene de esa familia de palabras eh, que están conectados a lo idéntico, ¿no? A lo que es semejante a mí, ¿cierto? Y entonces, yo con quién soy semejante, ¿no? Yo, a quién pertenezco, ¿no? Y cuando yo me pregunté inicialmente cuál es mi origen,
Pues mi origen es mi madre y mi origen es mi padre. Nací de su matriz, ¿eh? Nací del amor de ellos, de su unión. De ahí vengo yo. Ese es mi origen. Mi origen es mi madre. Y entonces, ¿a qué soy semejante? Soy semejante a los padres de mis padres, a mis abuelos, y soy semejante a los abuelos de los abuelos. Entonces, nos asemejamos, somos idénticos, ¿no? Y entonces, nosotros como linaje hemos conservado una memoria, ¿no? Y entonces, cuando yo me doy cuenta, yo perdí esa memoria. Perdí las historias de mis abuelos, perdí mi origen, perdí la importancia de la palabra, perdí la memoria de la medicina. Entonces, yo quiero ser idéntico, quiero ser semejante, ¿no? Y para ser semejante debo recuperar la memoria. Entonces, cuando tú recuperas la memoria, empiezas a encontrar tu identidad, es decir, puedes reconocer a tu semejante. ¿Mm? Entonces, la identidad no viene de afuera, la identidad viene del corazón, viene de la genética, ¿no? De los ojos, del color de piel. La identidad viene de lo que comemos, viene de lo que cantamos, viene de los caminos que nosotros caminamos. Entonces, cuando tú sabes que el camino que tú caminas lo caminó tu padre, lo caminó tu madre, tu abuelo, tu abuela y los abuelos de tus abuelos, eres semejante porque estás haciendo un camino de la memoria. Y cuando recuperas esa memoria, entonces puedes entender que tienes una identidad que te pertenece, no le pertenece a nadie, es tuya, ¿sí? La heredaste, es de tu sangre, ¿sí? Cuando yo trabajo con una planta, esa planta la trabajó mi madre y esa planta la trabajó mi abuela y los abuelos de mis abuelos. Durante mucho tiempo fueron acumulando la memoria de la planta y llegó a mí. Es me identifico, ¿no? Es idéntica a mí, ¿no? Y entonces la abuela rezaba la planta, se presentaba con ese espíritu y decía, mm, nosotros, ¿no? Nosotros nos relacionamos con ustedes, ¿sí? Con la planta. Entonces no hablaba de la planta como una cosa, hablaba de la planta como un ser semejante a mí, pero de otra naturaleza. Y teníamos la capacidad de comunicarnos con la planta. Teníamos la capacidad de comunicarnos con la montaña. Teníamos la capacidad de comunicarnos con el río, con el nacimiento, con el agua, con la lluvia. Mi abuelo, por ejemplo, él era hacedor de lluvia. Y él me levantaba a las 3 de la mañana al subir una montaña, dura uno 3 horas subiendo esa montaña. Nos levantábamos a las 3 de la mañana para estar en la montaña a las 6 de la mañana. Y entonces el abuelo llevaba unas semillas de cilantro, que son unas bolitas pequeñitas, verdes, y entonces mi abuelo le hablaba a la montaña y le hablaba a las golondrinas, es un pájaro que es muy común acá, y colocaba las semillas en su mano y las golondrinas revoloteaban en su mano y comían semillas. Y el abuelo le decía a las golondrinas, les decía, hermanos, te pido que traigas la lluvia. Y entonces el abuelo cantaba una canción y empezábamos a bajar la montaña y a media montaña ya empezaba a llover en el territorio. Mi abuelo era un hacedor de lluvia, ¿no? Bueno, imagínate eso, un hacedor de lluvia. Y entonces yo recogí esa memoria, aprendí de la memoria del abuelo y tuve que aceptar que ese abuelo es un abuelo de la tierra, es un abuelo campesino, es un abuelo humilde, un abuelo que tenía una conexión espiritual totalmente distinta con el cosmos, que era capaz de hablar con el espíritu de la lluvia para que la lluvia empapara los cultivos y para que florecieran y para que hubiera más semilla y para que hubiera comida y alimento para la comunidad. Entonces, mi abuelo cuidaba la comunidad porque era el responsable de hablar con la lluvia para que lloviera. Entonces, cuando el abuelo hace eso, en algún punto perdí la memoria
pero cuando la recuperé, le dije al abuelo, enséñeme, enséñeme. Yo quiero también hablar con la lluvia. Entonces es mi identidad, es con lo que yo me identifico. Soy idéntico a mi abuelo, soy idéntico a mi padre, idéntico a mi madre. Mi origen es el vientre de mi madre. Esa es mi identidad. Y toda esa familia a la cual yo pertenezco, somos hijos de la tierra, amamos la tierra. Sembramos en la tierra, nos alimentamos de la tierra, hijos del maíz, hijos del tabaco, hijos de madre Hayo, hijos de la montaña. Entonces ahí está la identidad. No tienes que inventarte una identidad. La identidad está en tu linaje. La identidad está en la memoria. Y todo esto es memoria. Todo el cuerpo es memoria. Todo el cuerpo. Entonces lo que tienes que hacer es cantarle al universo para activar esa memoria y poder encontrar tu identidad. Esa es mi identidad. Eso es lo que yo concibo como identidad. Ahora me hablas de lo muisca. Muisca es una palabra indígena. Y entonces esa palabra se traduce como la gente. ¿Sí? Decimos nosotros, muisca, muisca, yemuyesca. ¿No? Es decir, somos la gente muisca, ¿no? Y cuando tú revisas las historias del origen, las génesis de los pueblos latinoamericanos y también de los pueblos norteamericanos, cuando tú revisas por qué los pueblos se llaman de esa manera. Aymara, ¿qué significa Aymara? Aymara significa gente. Quichua, ¿qué significa Quichua? Quichua significa gente. Lakota, ¿qué significa Lakota? Lakota significa gente. Pero la gente que camina, la gente que sube la montaña, la gente que vive entre las nubes, ¿no? Nosotros somos la gente, la gente de tabaco, la gente de maíz, ¿no? Entonces, cuando uno recuerda las historias antiguas, en el principio de los tiempos, habían otras gentes, ¿sí? Y entonces estaba la gente jaguar, estaba la gente pájaro, estaba la gente montaña, estaba la gente agua, es decir, todos los seres eran gente. Y en la creación faltaba la gente, y entonces aparece el muisca. El muisca es la gente, es la gente que tiene la capacidad de recordar. Y entonces, parte de la labor espiritual que hace el muisca es una palabra de memoria. Recordamos a través de la palabra, ¿no? Nos sentamos a palabrear. Hablar se vuelve fundamental, ¿sí? Hablar. Y así como hablar es muy importante, aprendemos a hacer silencio para escuchar. Es decir, si yo hago silencio, no soy inactivo, no, estoy activo escuchando, porque la palabra es energía, ¿no? Y entonces el muisca, la gente, guardamos las historias del origen del universo, la historia del origen de la tierra, la historia del origen de la humanidad, la historia del origen de las plantas sagradas, la historia del origen de la medicina, y toda la vida nos la pasamos recordando esas historias y contándolas a las nuevas generaciones, ¿no? Es un poco el trabajo que yo hago como docente en los lugares donde yo trabajo con comunidades que tienen bajos recursos, pero yo les cuento las historias y entonces ellos se acuerdan que sus padres y sus abuelos vivían en las montañas, se acuerdan que no se compraba comida en el supermercado, se sembraba. ¿Se acuerdan que el agua no llega por un tubito que está pegado a la pared, sino que se acuerdan que en sus comunidades habían ríos y que los ríos eran cristalinos y que esos ríos eran medicina y que esos ríos alimentaban a todas las demás comunidades? La memoria. Entonces la gente, hablamos con las demás comunidades, pero también hablamos con la otra gente. Hablamos con la gente jaguar, con la gente montaña, con la gente piedra, porque en ellos también hay memoria. Cuando yo voy a la montaña, no voy solamente a observar y a respirar, voy a hablar con la gente de la montaña.
¿sí? Con las piedras, con los árboles, con los pájaros, con lo que viva allá, porque ellos son memoria también. Y entonces ellos cuentan sus historias en lenguaje pájaro. Ellos cuentan sus historias en lenguaje piedra. Ellos cuentan sus historias en lenguaje árbol. Y yo me siento a escuchar esas historias, a traducir para después bajar de la montaña y contarle a los demás qué historias me contó la montaña de otros tiempos y de otros lugares. Wow. No, pues muchas gracias por esa palabra. Yo me, como que la memoria se activa, ¿no? Y ahorita pues en este espacio, en este momento, creo que, pues, para mí realmente ahorita el impacto grande es a través de la memoria, ¿no? Y es como realmente resignificar lo que, lo que eso significa, porque creo que pues también no, o sea, pensamos hacer este intercambio porque pues consideramos que pues es sumamente importante pues hacer ese recorrido para atrás y para poder ir al futuro, ¿no? Entonces también pensando en el intercambio que tenemos con mayores, que tenemos en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Ahorita nosotros estamos pues, recorriendo territorios que nunca hemos estado, en donde creo que pues la memoria juega una parte fundamental a través de los relatos que escuchamos, ¿no? Pues también de la gente, y también a través pues de los territorios que vamos recorriendo. Ahorita estamos en Nuevo México, Albuquerque, y es impresionante pues lo que tienen que decir las mesas, los cerros, las piedras que son Uh -huh, muy antiguas uh por -huh, acá. uh Y -huh. me pongo a pensar pues en realmente creo que muchas oportunidades se han presentado de una manera muy bonita y muy gentil. Y en algunos momentos se llega a sentir como un escape de este mundo que constantemente nos está confundiendo en torno a la identidad y en torno a que se ha vuelto, creo que una cosa pues que el sistema capitalista ha explotado mucho, de algún modo tratando de borrar esas memorias, de tener de algún tipo estaba yo pensando como un tipo de amnesia, ¿no? O sea, como, porque creo que pues se nutre ese sistema que es muy extractivo a partir de la falta de memoria, porque en cuanto uno recupera esa conexión con la identidad, creo que nos volvemos eh, completamente abiertos a la reconexión y como al tejido que nosotros hemos experimentado esto a través del canto y de la danza, que realmente son para nosotros las herramientas que nos han permitido pues conectar con toda la gente que hemos, sabes, en este recorrido, nos han recibido y nos han compartido cosas de mucho valor. Entonces creo que a mí me llama mucho la atención pensar en cómo se lleva a la cotidianidad ese trabajo de recuperar la memoria, porque muchas veces pues nos encontramos, yo por ejemplo, en el linaje que yo tengo, yo conozco mitad de mi árbol genealógico nada más, y Uh por -huh. parte de mi madre, mi abuelo continúa siendo y pues siempre será indígena totonaco, que a los 18 años dejó de hablar su lengua materna y aprendió el español. Y desde entonces hubo pues este rompimiento del cual nos compartes, que es, creo que en todos nuestros linajes hay un momento en el que esa conexión eh, pues como que se entierra, ¿no? Y para mí Uh ha -huh. sido un recorrido pues lento, también especialmente estando tan físicamente distanciado de la tierra en la que creció mi abuelo, distanciado de la familia y a la vez tratando a través del proceso del habla, ¿no? Del conversar, reconectar, ¿no? Pero siempre es un reto cuando uno está tan lejos
Y creo que la situación también de muchas personas, ¿no? Porque especialmente personas jóvenes que en mi caso, pues yo nací ya en otro territorio, un territorio que de alguna manera me ha recibido, pero yo me identifico, mi cuerpo, mi cara, mis gestos. Hay un verso muy bonito que nos compartió un maestro, una poesía, que dice que pues la historia la trae uno escrito en la cara, ¿no? Y en la sangre, y en que somos como el maíz también, ¿no? Que pues todos de diferentes matices y de alguna manera pues tienen un origen común. Entonces, pues ha sido un proceso que en momentos sí ha causado confusión. No creo que en la memoria corporal encontrarse en un lugar tan distante donde nosotros habitamos los territorios Mons y Lenape, que se ponen muy fríos, y mi linaje no es de tierra fría, ¿no? Entonces, reconciliar esos factores, esas circunstancias de vida, y a la vez tratar de reconstruir una identidad como lo dices, y pues nada, este sentimiento lo quería yo compartir porque pues creo que me hizo pensar mucho en ese proceso de recuperarse de la amnesia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, digamos en en la camada, ¿no? Actual, donde estamos nosotros, estoy yo, están mis hermanos, están mis primos, ¿no? Mm. Digamos que hay como una descendencia que nacen de unos padres que son nuestros tíos, etcétera. Cuando uno revisa, entre todos ellos, al que le correspondió eh, recuperar la memoria fue a mí. Y entonces, cuando yo me hice consciente de eso, toda mi vida empezó a girar alrededor de la recuperación de la memoria. ¿Sí? Una parte para mi familia, ¿no? Digamos, mi familia entra a pensarse, entra a entenderse de una manera distinta. Cuando nos reunimos, me preguntan sobre esa memoria, sobre la memoria del abuelo, sobre cuando él sembraba las semillas, claro, pero hay toda una comunidad que está esperando estas historias, ¿no? Especialmente los niños. Y entonces, ya he tenido, por ejemplo, experiencias donde yo he trabajado con niños la labor de la recuperación de la memoria en talleres que yo realizo, conversatorios en las casas de pensamiento, en los recorridos que se hacen al territorio, donde de pronto asisten padres de familia, van los niños. Y entonces de eso ya ha pasado tal vez unos 20, 25 años. Y ahora me los encuentro y ya están grandes, son profesionales, ya pasaron por la universidad, pero entonces me están volviendo a llamar y me dicen, bueno, eh, deme una ruta porque me voy a empezar a recuperar la historia de mi familia. ¿Mm? Y entonces empiezan a recuperar la historia de la familia. Y entonces, por ejemplo, las comidas tradicionales. Por ejemplo, la facua, la chicha, ¿no? De maíz, una bebida de maíz fermentada. El trabajo del maíz, por ejemplo, cuando se hacen las arepas, ¿no? Las tortillas, ¿no? Cuando se hace una sopa de maíz y se tuesta el maíz, entonces queda una sopa colorada y nosotros le decimos mazamorra. Pero si la sopa, no, ese maíz no se tuesta, sino se hace en amarillo, como viene en maíz, entonces ya no se llama mazamorra, sino que se llama una sopa chiquita, ¿no? Y entonces empiezan a haber unas variedades desde el alimento, ¿no? Y entonces muchas familias, muchos niños actualmente no conocen una sopa de maíz. Y si la sopa de maíz se hace con dulce, entonces se llama mazamorra dulce, ¿cierto? Pero el maíz no solamente funciona para comer, sino que tú tienes un mal de corazón, entonces haces una masa con maíz y con agua y te haces una cataplasma y te la pones en el corazón, porque el maíz regula las pulsaciones del corazón.
wow, entonces el maíz deja de ser maíz, sino que se convierte en un espíritu y entonces recuperar la memoria significa entrar en una conexión con esos espíritus, ¿no? Y ahí se rompe el tiempo, ahí se rompe el espacio, ahí estamos en otra dimensión, estamos viajando al pasado, ¿no? Y esa información está ahí cerquita para que podamos disfrutar del universo, podamos disfrutar de la vida y podamos resignificar la existencia. Vinimos a ser felices, ¿m? A caminar la tierra, a contemplar el mundo, a respirar profundamente y a ser capaces de mirarnos a los ojos con otros seres humanos y sentir en el corazón el pálpito del universo. Mm. Ahí está la memoria. Oh, pues ahora que le escucho hablar de la comida, y bueno, teniendo también el privilegio de poder haber conversado con usted anteriormente, me pongo a pensar en la relación, la diferencia o la similitud entre la ciencia y la espiritualidad, porque siento que muchas veces nos crecen con esta idea de que son completamente diferentes o que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, creo que en algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente, pues hemos hablado como un poco de esa relación entre la espiritualidad y la ciencia. Y bueno, se me vino este pensamiento por lo que estábamos mencionando de la comida. Y muchas veces pensando también en que la gente dice, no, es que eso es magia, o eso es mentira, o eso es, ¿no? Como decir mito. Y yo creo que todo eso tiene un fundamento científico y me hace también volver como todo un círculo completo a su historia de origen, ¿no? Porque habla de cómo le metieron a la escuela, le metieron a estudiar. Ahora mismo has agarrado todos esos conocimientos y has agarrado esa manera y la has volteado también, ¿no? A través de la narrativa. Entonces, pues, bueno, hay como quizás dos preguntas en una, ¿no? Pero sería un poco acerca de eso, ¿no? De la espiritualidad y la ciencia por una parte, y la otra acerca de las narrativas, ¿no? O sea, qué significa entrar en ciertos espacios con conciencia y entrar en ciertos espacios para que digamos, te metan las cosas que a lo mejor no querías que te dijeran, ¿no? No sé si me explico bien en ese aspecto, ¿no? En la narrativa por una parte y por otra parte la espiritualidad y la ciencia. Un poco también quizás hablando tal vez acerca de las medicinas, de los espacios de mambeo, de la palabra, y cómo eso también se relaciona con la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Entonces un poquito pues por ahí va mi pensamiento. Ajá. Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que no hay, desde el pensamiento muisca, no hay una separación entre ciencia y espiritualidad. ¿Sí? Y hay una razón muy básica, y es que nosotros somos una unidad. Somos un solo cuerpo, ¿no? Y entonces, en este solo cuerpo, ¿sí? Hay un cerebro que se presta de algo que llamamos nosotros el sentido común, ¿cierto? La lógica y la razón, ¿cierto? Es decir, para el muisca, cuando hablamos nosotros de espiritualidad, ¿sí? Los abuelos nos dicen que no somos solo espíritu, sino que somos una unidad. Es decir, un ser espiritual piensa, reflexiona, contradice, explora, genera postulaciones, razona, porque eso hace parte de nuestro cuerpo, eso hace parte de nuestra razón. O sea, la ciencia no está fuera de nosotros, es la capacidad biológica que tenemos nosotros de encontrar la verdad. ¿Mm? Y entonces, ya la ciencia descubrió que no solamente pensamos a través del cerebro, sino que ya la ciencia nos dice que hay neuronas en el corazón, neuronas en el tracto digestivo, neuronas en el hígado. ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo en este momento la ciencia? Que todo esto es pensamiento, todo esto es razón, todo esto es lógica. Entonces, cuando el muisca entra en el ejercicio de la espiritualidad,
¿sí? No es solamente el espíritu por el espíritu, sino que hablamos el don de la palabra, ¿no? Es uno de los dones más elevados del ser humano, ¿sí? Entonces, esa palabra que sale desde la sabiduría de nuestro territorio, ¿sí? Es una palabra que ha sido interconectada a través del lenguaje, que ha sido interconectada a través de nuestras neuronas, ¿no? Para poder hablar un poco del tema de la ciencia, del tema del método científico, del tema, digamos, de los hechos comprobados, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, entonces estamos hablando de una manifestación de la espiritualidad que es la intuición. Mientras eh, eh, nuestro cerebro se manifiesta a través de la razón, ¿cierto? La ciencia necesita la razón, hechos comprobados. La espiritualidad necesita de algo que se llama la intuición. Y entonces la intuición es un saber interior, ¿no? Y hay una conciencia interior que nos está marcando constantemente lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Entonces, ciencia y espiritualidad en la concepción muisca van de la mano, van cogidos. Ninguno es más importante que el otro, ¿sí? Son elementos que le pertenecen al ser humano. Y creo que ese punto de partida debe ser muy claro. Un sabedor muisca no es solamente espiritual, donde mira cosas fabulosas, donde hay unos elementos fantásticos, ¿cierto? Donde está personificando piedras y está personificando árboles. Y entonces nosotros llegamos al territorio sagrado y no vemos una piedra, vemos un espíritu y tocamos ese espíritu y le pedimos permiso para estar en ese territorio porque para nosotros son abuelas y les pedimos permiso, ¿sí? Pero no porque yo tenga esa actitud y esa formación espiritual en relación con el territorio, no significa que yo no pueda pensar en el método científico, que yo no me pueda realizar preguntas, ¿no? Que yo no pueda debatirme dentro de mí mismo la concepción de la espiritualidad. Porque al final, ¿qué es lo que quiere la ciencia? La ciencia quiere llegar a la verdad, ¿sí? De una manera, de un camino. ¿Qué es lo que quiere la espiritualidad? La espiritualidad quiere llegar a la verdad, ¿sí? Son dos caminos, ¿correcto? ¿A dónde nos conducen? A la verdad. ¿Mm? Y entonces entramos nosotros a recordar las palabras de los abuelos que se han transmitido a través de generaciones. Entonces los abuelos nos dicen, la espiritualidad es el camino del corazón. Es decir, la verdad está dentro tuyo, adentro, ¿sí? El camino espiritual no es hacia afuera, el camino espiritual es hacia adentro, ¿cierto? Y entonces, dentro del corazón está la verdad, ¿no? Y para eso necesitamos la guía de los abuelos para poder encontrar esa verdad, ¿no? No es una confrontación entre nosotros no entramos a pelear con las verdades de la ciencia, entramos a comprenderlas de otra manera distinta. ¿Mm? Y entonces ve uno los arqueólogos, ¿no? Por ejemplo, el maestro director científico de arqueología de la Universidad Nacional, maestro Vicente Rodríguez, ¿no? Cuando viene aquí al territorio, porque tiene que hacer prospección arqueológica, son unos huecos que hacen en la tierra, ¿cierto? Y entonces me llama, ¿no? Y me dice, mayor, hoy voy a trabajar en el territorio porque vamos a hacer observación, prospección, porque vamos, así me explica, ¿sí? Y me dice, siéntese aquí y hágame un recito. Siéntese aquí, póngame en paz con los espíritus de este territorio sagrado. ¿Mm? Y entonces yo saco mi tabaco, saco mi tambor y empiezo a cantar el territorio, coloco el nombre del maestro José Vicente en el espíritu para que los abuelos espirituales no entren en conflicto con el científico, sino que le den permiso de ahuecar el territorio, ¿cierto? Para que podamos entender quiénes vivían ahí, cómo vivían, cómo comían, cuáles eran sus caminos,
cómo hacían las vasijas de barro. Entonces, ese conocimiento científico es fundamental porque desde ahí yo sé que en ese territorio se encontraron vasijas donde cocinaban maíz, donde hacían la chicha, donde hacían infusiones, donde recogían del material biológico colores para hacer pinturas, para pintar las piedras. Entonces allí lo que estamos viendo es un tejido entre la ciencia y la espiritualidad, donde ambos tienen unos grados de importancia y donde se teje, ¿no? Donde se teje, ¿no? Y entonces vemos ahora, viene transformándose la ciencia, donde llegan a los territorios y entonces lo que fue desde los años 30 hasta los años 80, ya hicieron el inventario, ya saben qué es lo que hay, los colores, las dimensiones, hicieron dibujos, publicaron una cantidad de libros y ahora se están preguntando ¿para qué es todo eso? Y entonces les tocó volcarse a las comunidades, ¿no? Para que las comunidades les dijeran qué eran todos esos utensilios. Y entonces tuvieron que observar los usos y las costumbres. Entonces, por ejemplo, encontraron un maderito, ¿no? Un palito que tenía como una cabeza grande. Y entonces el arqueólogo dijo, esto es un bastón espiritual, y con ese bastón espiritual invocaban a los espíritus porque es espiritual, y lo encontramos aquí, entonces, bueno, está bien. Pero cuando llegaron otra vez a las comunidades, entonces resulta que encontraron bastones un poquito cabezones y entonces le preguntaron al campesino, ¿no? ¿Y eso para qué es? Y entonces dice, no, es que eso lo utilizamos nosotros para machacar los tallos del maíz después de que recogemos la cosecha y los volvemos abono. O sea, no era un bastón espiritual donde invocábamos la muerte, no, era un objeto, un utensilio, ¿cierto? Donde se recogía un material biológico para renovar la tierra, para volver ese material biológico un material nutriente para la tierra. ¿Sí? Entonces, ya los arqueólogos saben que se deben tejer, ¿no? Ya a mí me llaman, me llaman y me dicen, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué lee usted acá? ¿Qué siente usted acá? Y entonces, pues yo hago la labor de contarles. Y eso me graban, ¿no? Y eso tiene mucho sentido porque genera una lógica distinta en el ejercicio de sentir la ciencia, ¿no? Y tanto ciencia como espiritualidad, ¿no? Necesitan sentido común, mucho sentido común. Entonces, ese tejido de ciencia y espiritualidad dentro de la comunidad, nosotros no lo utilizamos solamente para responder preguntas sobre verdades que necesitamos, ¿no? Utilizamos la espiritualidad y el sentido común para ser mejores seres humanos. Es decir, decía mi anciano, mi guía, hacer carne y sangre la palabra que viene del cosmos, la palabra de las plantas maestras, la palabra que viene de lo que nosotros llamamos verdad y bien. ¿Cómo nos volvemos mejores seres humanos? Si yo soy un excelente científico, escribo muchos libros, doy muchísimas conferencias, pero cuando llego a mi casa, golpeo a mi mujer, peleo con mis hijos, me emborracho, pues, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si no soy capaz de ser un mejor ser humano? Sí, pues, es una incoherencia. Entonces, si tú sabes mucho, pues ese saber tiene que aplicarse en la manera como te relacionas con tus seres semejantes, en la manera como te relacionas con el territorio, en la manera como te relacionas con todos los seres que viven alrededor tuyo, porque estamos en una interdependencia. ¿Sí? Y apenas estamos entendiendo ese concepto de la interdependencia. Estamos contaminando los ríos y tumbando los árboles y entonces tenemos un desastre climático y como que el ser humano está diciendo, carajo, me parece que debemos sembrar árboles y me parece que no debemos contaminar los ríos, ¿cierto? Y entonces hay un movimiento mundial alrededor de la recuperación de esa memoria.
¿no? Entonces, pues sí, claro, hay que hacerle preguntas a la ciencia y, por ejemplo, ¿por qué la ciencia con tanto conocimiento no ha podido mitigar el hambre? Ujú, ¿Por qué la ciencia con tanto conocimiento no ha podido mitigar la guerra? ¿Por qué la ciencia, etcétera, ¿no? ujú. Tenemos dramáticamente una situación humana, dramática en estos momentos, es dramática, ¿no? Y entonces toda esa inteligencia tiene que volcarse para ser mejores seres humanos, hasta que entendamos eso. Si no lo entendemos, pues muy probablemente vamos a estar abocados a desaparecer como seres humanos. Mm. Mm. Claro, esa palabrita me pone a pensar también en cómo está este mito, bueno, entre mito y quién sabe, ¿no? De adaptación, ¿no? Que comenzó acá con Darwin, ¿no? Del survival of the fittest, ¿no? A ver quién se adapte mejor sobrevive. Pero pensando mucho en estas condiciones de colapso climático, creo que la adaptación ya más bien se convierte como en una, ¿cómo decir? Como incluso en una grosería, ¿no? Que te digan, adáptate a comer McDonald's, adáptate a vivir a cierto ritmo, adáptate a... Ya te están, digamos, como diciendo que te adaptes a cosas que son inhumanas, ¿no? Cuando realmente el camino es de regreso a ser un mejor ser humano, ¿no? Entonces también yo diría, en este presente, o sea, ¿cuál es la importancia de sentarnos en círculo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del mambeo? ¿Qué es el mambeo? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la comunión con estas medicinas en un contexto como el de hoy, en el que te dicen que te adaptes a ciertas condiciones y también, pues pensando en que la mayoría de los daños se hacen a nivel corporativo, ¿no? Las mineras, o sea, creo que sí hay que, o sea, es importante como platicar de ciertos cambios individuales que podemos hacer, pero no individualizar esa experiencia del colapso, ¿no? Sino como también pensándola como en su contexto de cómo es un grupo minoritario, ¿no? De billonarios que tienen el poder sobre de estas corporaciones gigantescas que son los que hacen mayor daño climático, ¿no? Entonces, pensando como un poquito en esa palabrita y en qué significa, pues, pensar eso dentro de los espacios también de mambeo, ¿no? Y vamos a necesitar 2 capítulos con usted, Mayor. Bueno, Dos se me hacen poco. eh, mira, existen eh, tantos seres humanos como creencias de Dios. ¿Sí? Eso es, cada ser humano tiene una concepción distinta de Dios. Cada ser humano tiene una concepción distinta de la realidad. Cada ser humano tiene una concepción distinta de sí mismo, ¿no? Entonces a mí me parece que frente a esa dinámica de la diversidad, eh, pues debió crearse desde el principio de los tiempos, eh, que crear un espacio de diálogo, ¿no? Porque con tanta diversidad, ¿cómo nos comunicamos? A eso es a lo que nosotros llamamos mambear, ¿no? Y entonces en la historia antigua nuestra, cuando hablamos nosotros de las historias del origen, resulta que Madre Bagüé, ¿no? La gran madre, ¿no? Ella despierta, le susurra al oído, ¿no? Al padre para despertarlo, y entonces él dice, sí, ya estoy despierto, no, no hay nada creado, ellos viven en una casa de caracol dorada, ¿no? En la inmensidad de la nada, no hay tiempo, no hay espacio, todo está, ¿no? Caos, oscuridad, y entonces en una parte de la casa, la madre se sienta, ¿no? Ese lugar de la casa es un lugar acuático, y entonces la madre en ese lugar se sienta a pensar lo que es la creación. Y aquí hay dos comentarios importantes. El primero es que en la historia muisca, el principio no es el principio, sino que antes del principio había algo, ¿no? Nosotros en palabra muisca le decimos un kijikien sie, es decir, el tiempo antes del principio.
¿no? En Muisca, un Quijiquincie. Y en ese tiempo, antes del principio, la madre, ¿no? Ella está sentada en un lugar donde está su espíritu es un espíritu acuático. Eh, Pareciera que hay río, pero no hay río, es el espíritu del río. Parecía que había mar, pero no era mar, era el espíritu del mar. Parecía que había nacederos, pero no eran nacederos, eran el espíritu del borbollón del agua que surgía del mismo espíritu de la madre. Sí, la madre es agua, ¿no? Y desde esa agua que es la madre siendo espíritu, ella entra a pensar la creación. Y entonces dura mucho tiempo, mucho espacio ahí pensando la creación. Cuando termina, ella dice, bueno, pues esta creación no la puedo hacer yo sola, ni la puede hacer el Padre tampoco solo, sino que de su cuerpo, ¿no? Ella saca las potencias, ¿no? Los hijos de la madre. Y entonces dicen las historias antiguas que esas energías que eran como orbes de luz correteaban alrededor de la madre porque eran luces bebés, ¿no? Y entonces la madre los alimentaba según su naturaleza. Entonces Chipchakun, que es el padre de la electricidad y el electromagnetismo, pues lo alimentaba de electricidad, de rayos y de truenos, ¿no? A Padre Bochica, que es el de la sabiduría, pues le entregó palabra y sabiduría. A Madre Bachué, ¿no? Que es la madre de la humanidad, la alimentó de seno. Y cada uno de los hijos, son 7 hijos, los fue alimentando según su naturaleza. Cuando ellos crecieron, entonces los sentó en un círculo y les dijo a esos hijos, vamos a hacer la creación. Pero los hijos no sabían cuál era la creación. Pero la creación estaba pensada. O sea, antes de que la creación fuera física, ¿sí? Fue pensada, fue razonada, ¿sí? Entonces, la madre sienta a sus hijos y les dice, se van a sentar para conectarse con mi pensamiento. No les dijo, siéntense a pensar la creación. No, porque la creación ya fue pensada. ¿Y quién lo pensó? La madre. Siéntese a entender la creación. Conéctese con mi pensamiento. Y entonces, ese fue el primer círculo de palabra. Y entonces las potencias, los hijos de la madre, cada uno empezó a sentarse, a respirar profundo, a conectarse con los pensamientos de la madre, a entender. Pero digamos que les faltaban elementos, ¿no? Salían chispitas por ahí de pensamiento, pero como que no concretaban nada. Entonces, la madre de su vientre hace crecer un árbol de jayo, ¿no? Hoja de coca. Y entonces hace crecer ese árbol, lo deshoja, ¿no? Sopla sobre estas hojas, se tuestan esas hojas y les entrega a cada uno una manotada de hojas y ellos empiezan a mambear. Son estas hojitas que yo como mientras hablo, ¿no? Ay, nos estamos conectando con la madre. Y ellos empezaron a comer esas hojitas, a endulzar. Y esa medicina, esas plantas que recibieron de la madre, los empezaron a conectar con lo pensado de la creación. Y entonces empezaron a entender que era el tiempo, que era el espacio, que era la existencia, que era la vida, que es el color, que es la dimensión, que es la existencia. Y entonces, en ese ejercicio de pensar la creación, en ese ejercicio donde ellos están, empiezan a hablar con la madre, a intercambiar ideas. La madre les decía, bueno, ¿qué han pensado? Y entonces ellos le contaban. Pero sabían que necesitaban muchísimo más, pensar más profundo. Entonces de su vientre hace crecer una planta de tabaco. Y entonces cogió las hojas, ¿no? Y las exprimió y de eso salió el dulce de tabaco, ¿no? Es una crema de tabaco que nosotros utilizamos en estas jícaras, ¿no? Que se llama ambir. Y entonces cada uno quedó con su jícara y cogieron ese tabaquito y lo probaron. Y entonces el pensamiento siguió surgiendo. El pensamiento, la creación, la conexión con el pensamiento de la madre
les pudo entender la diversidad, la luz, los planetas. Pero entonces, cuando la madre los escuchaba, les entregó una tercera planta, que es la planta del Job, ¿no? Que es padre, madre de una medicina que llamamos nosotros Josca. Y entonces les entrega la Josca, ¿no? Y entonces en esa Josca, ellos entendieron que era la creación, la diversidad, la vida, la fuerza, la palabra. Y entonces la madre supo que faltaba un último elemento para que pudieran conectarse con el pensamiento de la madre. Faltaba un último elemento. Y entonces les entregó la bebida de una planta que se llama la planta del tijiquí. Y entonces exprimió esa planta y la colocó en una totuma y les dio de tomar, ¿no? Y entonces ellos se conectaron con la divinidad y entendieron que era la creación y entendieron para qué era la creación y entendieron entonces qué era la existencia y el infinito, pero también entendieron que para que la creación pudiera darse, eh, abrirse paso en medio de la existencia, ¿m? Debía tener semilla divina y los únicos que tenían semilla divina pues eran los hijos de la madre. Entonces los hijos dijeron, pero ¿cómo uno de nosotros, que somos semilla divina, cómo uno de nosotros se va a sacrificar para ser materia de la existencia de la vida de la creación? Y mientras ellos se preguntaban, uno de los hijos, de nombre Chimini, Chimini significa la luz, él, cuando se tomó la última medicina, la bebida de Tijiquí, él entendió que la semilla divina que debía entregarse era él. Y sin pensarlo, se entregó, ¿no? Y todos esos pensamientos, como los habían colocado en una olla, cuando Chimini salta la olla, entonces hubo una explosión cósmica, ¿no? Y entonces todo el universo se plasmó de luz, se plasmó de existencia, se plasmó de vida, se plasmó, la oscuridad obtuvo su lugar, la luz obtuvo su lugar, la vida obtuvo su lugar. Entonces, bueno, allí ocurre algo muy importante. Nos sentamos a mambear para conectarnos con el pensamiento de la creación. Nos sentamos a mambear con las plantas sagradas, muiscas, para conectarnos con la madre, para poder entender qué es la existencia, para poder entender por qué existo yo, ¿no? Y entonces, frente a la diversidad de la existencia, aparece el mambeo como un mecanismo antiguo, ancestral, donde practicamos el silencio, pero también practicamos la palabra. Hablamos, pero también nos escuchamos. Hablamos, pero también entramos a conectarnos con el pensamiento de la madre para poder entender la existencia, para poder entender la vida, pero por sobre todo para poder entender mi existencia, para poder entender mi lugar en el universo, para poder entender mi camino, ¿no? Porque el camino es hacia adentro. Entonces, en el lugar donde se mambea aparece la casa de pensamiento. Y entonces, ¿qué es la casa de pensamiento? Es la matriz, es el lugar de mambeo, donde se une el cielo con la tierra y donde está presente el espíritu de la madre, porque es la madre la que nos entrega esa medicina y nos conectamos con ese pensamiento que da origen a todas las historias de la tierra. Entonces, ese es el carácter de mambeo. Ahora, quiero contarles, aquí en mi país, en Colombia, el mambeo y la casa de pensamiento se está volviendo una estrategia pedagógica. Estamos llevando la casa de pensamiento a las escuelas y nos estamos sentando con los niños en círculo, donde los niños expresan, donde los niños aprenden a escuchar al otro, a silenciarse el cuerpo, a silenciar la mente, a silenciar el dolor y también expresar, ¿no? Y entonces aquí hay dos elementos importantes. Mambeamos porque al mambear entendemos el orden.
Y si hay orden, somos capaces de reconstruirnos somos capaces de dar algo de nosotros. El orden es fundamental en el mundo espiritual. El mundo espiritual está ordenado. Y así como está ordenado el cosmos, de esa misma manera debo estar ordenado en mi corazón, en mi espíritu, en mi pensamiento, en mi manera de razonar, de pensar, de existir. Un orden, el orden de la vida, el orden de la palabra, el orden de mi cuerpo, el orden de mi existir. Entonces, Mambiar significa eso, entrar en una tecnología muy antigua donde nos conectamos con el pensamiento de la madre para poder entender la existencia. Oh, jeje. Y pues como decimos en el mambeadero, Ataquincha, mayorcito, su merced, muchas gracias por acompañarnos en este pues breve episodio. Creo que vamos a tener que tener un follow-up en el futuro, porque ahí, bueno, al menos para mí en mi experiencia, quedaron muchos temas y muchos pendientes, muchas cuevitas, ¿no? En las cuales explorar, en las cuales entrar y pues temas lindos para platicar en el futuro. Pero bueno, por ahora nada más agradecer que nos compartiste este momentito de tu tiempo. Y eso, simplemente pues si alguien quiere también decir algunas cosas para cerrar este sí, programa. Bueno, pues siempre por delante el agradecimiento a Socamati, a Mazorca Colectiva, que hace estas cosas posibles. La verdad, el equipo rifado, y pues muchas gracias por también pues darnos la oportunidad, Nico, Obi, su trabajo, por poder compartir con el mayor. A sus familias. Sí, realmente es un privilegio y un honor, y pues esperemos que el inicio de una bonita relación, que pues bueno, es la idea, ¿no? Que pues también a través de estos procesos, de estas iniciativas, de estos proyectos que valga la redundancia, se proyectan, ¿no? Se proyectan a futuro también, y como oportunidades de crecimiento. Realmente pues bueno, me siento muy afortunado de participar en el proyecto y muy emocionado de la próxima vez que nos toque compartir. Gracias. En mi lengua decimos choa 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 uquansie. Es decir, te reconozco en tu buen espíritu, y quiero verte hasta que mis ojos vuelvan a ver tu alma. Choa choa. Choa choa. Y hasta la próxima, y Plazo Camati. Hasta la próxima. Adiós, bendiciones a todos. Bendiciones.